Buen día para todos, mi nombre es John Mario Camargo y el día de hoy vengo a hablar sobre estadísticos descriptivos. La organización de datos es el proceso para estructurar y almacenar de una manera muy eficiente, pues, y que nos puedan facilitar el acceso y el uso y el análisis de los datos. La definición de estas estructuras de datos lo podemos determinar como cómo los vamos a almacenar, pues, dependiendo de los formatos, los campos y las relaciones entre ellas mismas. De igual manera, la limpieza de los datos es eliminar pues, los errores, las inconsistencias y los datos duplicados. Normalización de los datos, lo podemos asegurar que los datos se representan en una manera consistente y uniforme. Y la documentación es crear registros claros, concisos sobre la estructura y el contenido para el uso de los datos. Como un ejemplo lo podemos dar, una empresa podría organizar sus datos de venta por producto, región, fecha, cliente. Con esto le puede permitir al dueño fácilmente tener un control sobre las ventas, sobre los inventarios, las tendencias, identificar además varias oportunidades. Por otro lado, ¿en qué caso se utiliza la organización de los datos? Es esencial que en una situación donde se manejen grandes cantidades de información, como lo hacen las empresas, donde necesitan saber ventas, clientes, el marketing, los productos, es importante tener una organización de eso. Las organizaciones sin fines de lucro lo hacen para rastrear el impacto de programas, para medir el desempeño, para realizar la gestión de donaciones en instituciones gubernamentales. Pues también lo hacen como para recopilar datos sobre la población y monitorear indicadores económicos. Así de esta manera pueden tomar decisiones en una investigación y almacenar los datos experimentados y en las encuestas con los estudios científicos. Como ejemplo, esta vez tomamos un hospital donde podríamos organizar los datos de los pacientes, la edad, el diagnóstico, el tratamiento y el resultado. Esto les permitirá pues manejar la atención del paciente, identificar posibles riesgos de salud y pues realizar investigaciones médicas. ¿Qué se entiende por valores estandarizados? Estos son los valores numéricos que se obtienen al restar de cada dato su media y luego dividir por su desviación estándar. Esto permite pues, comparar valores de diferencia de diferentes unidades o escalas. Como ejemplo, pues las calificaciones de dos exámenes de matemáticas para un grupo de estudiantes. En el primer examen tienen una media de 7 y una desviación estándar de 10, mientras que el segundo examen tiene una media de 80 y una desviación estándar de 5. Pues para comparar el desempeño de un estudiante de ambos exámenes, pues podemos calcular sus valores estandarizados de la siguiente manera. Y así podemos determinar que el estudiante 2 tuvo un mejor desempeño relativo en el segundo examen, ya que su valor estandarizado pues fue mayor. Acá les dejo para que puedan eh, mirar cómo sacamos el ejemplo. ¿En qué caso se utilizan las medias de centralización como la media aritmética, la mediana y la moda? Las medidas de centralización son indicadores pues, que nos informan sobre el valor central de un conjunto de datos, medida aritmética, que pues es la suma de todos los valores dividida por el número de valores. Se utiliza cuando los datos están distribuidos de manera simétrica y no hay valores atípicos. Como ejemplo, la media aritmética pues, de las edades de un grupo de 10 estudiantes son 18, 19, 20, como vemos acá. Y media aritmética, mira, sumamos 18, 19, 20, 21, 22, 21, 20, 19, para total tener la media aritmética. La media es el valor que divide al conjunto de los datos ordenados en dos mitades. De esta manera, que la mitad de los valores son menores o iguales a la mediana y la otra son mayores o iguales a ella. Se utiliza cuando los datos están distribuidos de manera asimétrica o hay valores atípicos. Ejemplo de la mediana, ordenando los datos de menor a mayor para tener la moda. Son los datos con valores que se repiten. Es útil cuando se ubica identificar el valor frecuente en un conjunto de datos, especialmente cuando los datos son categóricos. Por ejemplo, determinar la talla de ropa más vendida en una tienda, el color del auto más popular en un mercado o el género más común entre.
los nacidos en un mismo año. Medida aritmética, pues la ponderada es una variante de la medida aritmética que asigna diferente importancia a cada valor del conjunto de datos. La calculamos sumando los productos de cada valor por su peso correspondiente y dividiendo por la suma de sus pesos. El ejemplo de las calificaciones de unos estudiantes en tres materias de cada una ponderación diferente, matemáticas, español, historia. Calculamos la media aritmética por medio de la media ponderada y la realizamos así para que nos dé este 81. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión como la varianza y la desviación estándar nos indica que tan dispersos están los datos alrededor de su valor central. La varianza representa la media aritmética de los cuadrados de la desviación de cada valor respecto a la media. La utilizamos para medir la variabilidad de los datos y comparar la dispersión de dos o más conjuntos. Acá miramos el ejemplo de la varianza de las calificaciones. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, donde se expresa de una misma unidad es que los datos originales nos da una idea de la magnitud absoluta de la dispersión desviación estándar del ejemplo anterior, como lo vemos acá. Varianza muestral versus poblacional. La varianza muestral se calcula a partir de una muestra aleatoria en una población, un estimado de la varianza poblacional. La poblacional la calculamos utilizando todos los datos de la población, es el valor real de la variabilidad en la población. Y el ejemplo de la varianza muestral suele subestimar a la varianza poblacional, ya que ésta se basa en una menor cantidad de datos. Para corregir esto se utiliza pues el factor de la corrección llamado grado de libertad. Medidas de forma. Estas nos indican la distribución de datos, es simétrica, asimétrica, hacia la derecha o hacia la izquierda es izquierdo-curtosis. Algunas medidas comunes son como el coeficiente de asimetría o un valor de cero, indica que la simetría de los valores positivos indican la simetría hacia la derecha y los valores negativos, pues asimetría hacia la izquierda. Un valor de 3 indica una distribución normal, un valor menor de 3 indica un aplaneamiento y valores mayores a 3 indican un apuntamiento. Acá está el ejemplo. El ejemplo de la kurtosis, utilizando los mismos datos de ingresos mensual, podemos calcular la kurtosis. Y pues finalmente para dividir la suma por el número de los datos multiplicados por la cuarta potencia de la desviación estándar. En este caso la kurtosis cercana a 3 indica que la distribución se aproxima a la distribución normal. ¿Qué son los déciles y en qué caso se utilizan? Los déciles son los valores que dividen un conjunto de datos ordenado en 10 partes iguales. Cada decil representa el porcentaje de datos por debajo del, usándose distintos casos para pues, comparar la distribución de datos de diferentes grupos. Por ejemplo, podemos comparar la distribución de ingresos entre los hombres y las mujeres utilizando déciles. Valores atípicos, que son los que se encuentran muy alejados de los déciles centrales, pueden ser indicativos de errores o valores atípicos. Ordenando los datos de menor a mayor, los podemos calcular los déciles. ¿Qué son los percentiles y en qué casos se utilizan? Pues los percentiles son valores que se dividen en un conjunto de datos ordenado en 100 partes iguales. Cada percentil se representa en porcentajes de datos que caen debajo de él. Lo utilizamos pues como para comparar el desempeño individual con respecto a un grupo. Por ejemplo, podemos calcular el porcentaje de un estudiante en un examen estandarizado con el percentil correspondiente para su grupo de edad. ¿Qué son los cuartiles y en qué casos se utilizan? Los cuartiles son valores que se dividen en conjuntos de datos ordenados en cuatro partes iguales. Se representan como Q1, Q2, Q3. Momentos en estadística. Los momentos en estadística son medidas descriptivas que caracterizan la distribución de la probabilidad de una variabilidad aleatoria. Se calculan como promedios de potenciales crecientes la variabilidad aleatoria, restadas de su medida. Los cuatro momentos más comunes son momento cero, momento uno, momento 2, momento 3, momento 4. El ejemplo del momento cero es la suma de las posibilidades, de las probabilidades de todas las calificaciones. Es uno, la distribución está correctamente normalizada. El momento uno es la medida de las calificaciones donde nos indican que las calificaciones promedio de los estudiantes. El momento 2 es la varianza de las calificaciones donde nos indican qué tan dispersas están las calificaciones. El momento 3 es el sesgo de las calificaciones que nos indica la distribución está simétrica o asimétrica. Y el momento 4 la kurtosis de las calificaciones nos indican si la distribución es aplanada o puntiaguda. Gracias por su atención, nos veremos en un próximo video.